Pero también algo importante, yo no quiero que la gente se muera. Yo no quiero que este mundo muera sin Cristo. Y creo que eso es una cosa que nosotros tenemos que aprovechar. Porque hay temor, porque hay pánico, ¿cierto? Hay todo ese tipo de cosas. Y creo que cuando nosotros estamos sensibles a lo que el Señor quiere hacer, el Señor puede ocupar estas cosas que están ocurriendo, ¿verdad? Para que justamente nosotros podamos tener el peso y el llamado en nuestro corazón y podamos movernos y podamos realmente llevar las buenas noticias a este mundo que está perdido. Entonces, eso, tranquilidad, lavarse bien las manitos con gel, siempre lavadita las manos, evitar los saludos de beso, por lo menos por un tiempo, para que no se propague este tema, ¿no? Pero lo más importante es que nos amamos en el Señor y eso es lo que importa. Vamos a nuestro pasaje hoy, Lucas capítulo 8. Vamos a abrir nuestra Biblia y en Lucas capítulo 8, por favor. Vamos a leer un par de versículos y oramos y vamos a estudiar. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Padre, queremos tener esos oídos para oír tu palabra esta mañana. Queremos tener esos oídos, Señor, atentos a tu voz, Señor. Y háblanos y transforma nuestro corazón mientras estudiamos tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos a Jesús, ¿verdad?, que sigue enseñándonos y sigue su ministerio. El ministerio Jesús lo ha desarrollado primordialmente a orillas del mar de Galilea, ¿verdad? Capernaum y todas estas ciudades en las cuales Él se ha ido moviendo. Y ahora nosotros vemos que nuevamente acá aparece en estos mismos lugares y dice que iba por todas estas ciudades y estas aldeas. El Señor ya, Él es muy popular, ya está como en una popularidad muy grande, la gente lo sigue, lo está siguiendo, la gente ya lo conoce, ya cuando llega a una aldea ya no es el desconocido que llega a una aldea, sino que ya es alguien que es conocido, ¿no?, por la gente de las aldeas. Entonces eso genera que se junten grandes multitudes, como nos dice el versículo 4, grandes multitudes se juntan alrededor de Jesús, y Jesús aprovecha eso para enseñarnos y para enseñar a sus discípulos y a la gente en general. Ahora, lo interesante que nosotros vemos acá en el primer verso es que lo que Jesús iba realizando por todas las ciudades y por todas las aldeas, si ustedes se dan cuenta en el verso 1, dice que iba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. O sea, Jesús, su ministerio principal, el ministerio que Él vino a cumplir a este mundo, era ¿no? Este es el ministerio de Jesús. Si alguien podemos decir cuál era el ministerio de Jesús, era este. El ministerio de Jesús era predicar y anunciar el evangelio del reino de Dios a este mundo. Ese es el primer y grande ministerio, el más importante, el fundamental, era predicar estas buenas noticias de salvación a un mundo perdido, era predicar acerca del reino de Dios, que hemos visto que lo que significa es el tema del reino de Dios, ¿verdad? Que es el reino de Dios. Es algo que nosotros no podemos entrar por nuestra propia cuenta, por ti mismo. Tú no puedes entrar al reino de Dios, ni yo puedo entrar al reino de Dios, ni nadie puede entrar al reino de Dios a no mediar que sea llevado por Jesús ahí. Entonces, la fe en Jesús, estas son las buenas noticias que Jesús está
está enseñando. Que ahora podemos ser parte del reino de Dios, podemos ser parte de Él, de este reino que no es de aquí, que no es terrenal, que es celestial y que se rige bajo los principios del cielo, ¿verdad? No es que el reino celestial no se rige por los principios del mundo, se rige por los principios divinos, por Dios, ¿no? Y entonces yo no puedo entrar ahí. ¿Recuerdan Juan 3, cuando Jesús habló con Nicodemo y Nicodemo le estaba hablando cualquier tema y Jesús fue al grano al tiro y le dijo: hey Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y para que nazca de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, lo que tú tienes que hacer es creer en mí. Tienes que creer en Jesús, creer en que Él va a ser levantado, que en la cruz, ¿no? Que va a ser levantado así como la serpiente en el desierto, y tú tienes que creer en Él. Y si crees en mí, Nicodemo, en la obra que yo voy a hacer, que es la cruz y resucitar, entonces tú vas a poder tener vida eterna, vas a poder nacer de nuevo, vas a poder ser parte de este reino de Dios. Entonces el reino de Dios ni se merece, ni nosotros podemos entrar por ninguna otra parte, sino por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias, que pese a que no merecíamos estar en el reino de Dios, Jesús nos ha llevado y nos ha trasladado a este reino celestial. Como dice Efesios, nos ha hecho sentar en los lugares celestes con Cristo, ¿no? O sea, dándonos un montón de bendiciones juntamente con Cristo. Entonces, el ministerio principal de Jesús es anunciar el evangelio del reino de Dios. Porque ahora, ¿sanaba? Sí, sanaba, echaba fuera demonios, y vamos a ver más adelante, claro, lo que Jesús hizo, las obras que Él hacía también, por supuesto. Pero todo eso tenía una finalidad, que era que la gente conociera que Él era Jesús, el Mesías, que en Él había salvación, que sus palabras eran reales. Y Él mostraba su poder para que la gente pudiera entender que Él era el Mesías enviado y que creyendo en Él podían tener vida eterna, ¿ves? Las señales confirmaban la persona que Jesús decía ser. Las señales confirmaron eso, ¿ves? Entonces, pero la primordial es que Jesús quería que la gente lo conociera y pudiera tener vida eterna. Y esa es la finalidad, eso es lo que nosotros debemos entender también. El Evangelio es vida eterna, son buenas noticias para el mundo entero, ¿ves? Entonces, eso es como lo primero que nosotros vemos aquí, que Jesús iba predicando, anunciando el reino de Dios en todas las aldeas que Él iba. Ahora, lo importante y lo interesante está también quiénes iban con Él en esta oportunidad. Porque Jesús a veces iba solo, a veces ya cuando empezó su ministerio iba solo, ¿verdad? Después ya poquitito empezaron a seguirlo las personas, sus discípulos, qué sé yo. Después Él escogió a los 12, ¿se acuerdan? Y él ha ido agregando gente también a podríamos decir, su equipo ministerial, su equipo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y el primer grupo que sale acá mencionado, que va con Él anunciando el Evangelio, son los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles ahora ya lo están acompañando, ¿ya ves? Ahora ya van con Él, están aprendiendo, los está entrenando. Ellos están ya aprendiendo de Jesús más cerquita y de algunas cosas ya un poco más, digamos, en primera fila, ¿no? No quiero decir primera línea porque no, en primera fila. Primera fila, ya, pongámosle primera fila, no primera línea. Y entonces, ahí están los 12, ¿ves? Observando lo que Jesús está haciendo. Y ¿sabes qué? No hay nada mejor que ir de cerca de Jesús, observando lo que Él hace. Creo que una de las cosas que nosotros necesitamos entender como sus discípulos, que tenemos que ir a Jesús, que tenemos que seguirlo de cerca, ir observando lo que Él hace. Y para eso está su palabra, están las Escrituras, para que yo vaya observando dónde tengo que dar el paso. ¿Ves? Entonces, aquí hay un tema importante, los 12 están siguiendo a Jesús y observando cosas. Y en el capítulo siguiente, en el capítulo 9, los primeros versículos, son enviados estos 12 a hacer algo importante, a predicar, a anunciar el reino, también echando fuera demonios, también sanando a la gente. O sea, ellos están en un proceso de aprendizaje, Ahora, una pregunta, hermano, ¿tú has tomado este tiempo con Jesús de aprendizaje? ¿Estás siendo un discípulo que tome este tiempo para aprender de Cristo, independiente de lo que nosotros estamos aprendiendo acá en los domingos, ¿verdad? Porque es importante en el día a día que tú tengas tu tiempo con el Señor y vayas aprendiendo de Cristo, aprendiendo de Jesús. Y qué importante es eso, porque si tú no aprendes de Jesús, Jesús no te puede enviar. O sea, para ser enviado, primero tienes que pasar tiempo con Jesús.
Para ser enviado primero tienes que aprender de Jesús. Y ahora, otra cosa, vas a aprender también echando a perder, ¿no? Como dice el dicho, echando a perder se aprende. Y es verdad, desgraciadamente echando a perder se aprende. Metemos las manos, bueno, vamos a ver a sus discípulos, de repente Pedro ahí metiendo con su boca ahí, metiéndose y embarrándola, ¿no? O sea, como muchos de nosotros también. Pero Jesús es paciente, o sea, Jesús quiere discipularte. Quiere discipularte. ¿Sabe lo que es discipular? Es que tú aprendas de Él. O sea, tú no eres discípulo mío. Ya, eso es algo importante. No eres discípulo de esta iglesia, no, eres discípulo de Jesús. Eso es súper importante. Y de Él tienes que aprender. Y una cosa que yo te puedo llevar a Él, yo no te voy a llevar a mí. ¿Ya? Yo te voy a llevar a Él y las respuestas las tiene Él, no las tengo yo, ni las tiene la iglesia, las tiene Jesús. Para tu vida, ¿ves? Entonces, esto de ser y estar cerca de Jesús nos va a permitir aprender. Y vamos a echar a perder también a veces, pero vamos a aprender finalmente. Es que es súper importante. Ahora, el otro grupo que aparece allí es un grupo muy interesante en el versículo 2. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. O sea, hasta este momento, en la cultura mundial, de cualquier cultura, la mujer no era más que un objeto. Hasta este punto. O sea, todas las religiones, la mujer casi no tiene ningún tipo de influencia ni nada. ¿Sí? ¿Para qué hablar del islamismo? ¿No? ¿Para qué hablar del islamismo? Ya sabemos lo que es y sus abusos. Y otro tipo de religiones exactamente lo mismo. Pero ¿sabe? Jesús vino a elevar el nivel de la mujer. Jesús amó a la mujer tanto como al hombre. Y vino a ser de estas mujeres sus discípulas. O sea, imagínate, estas mujeres fueron sanadas por Jesús de espíritus malos y de enfermedades. ¿Y cómo le retribuyeron estas mujeres? ¿Cómo recibieron estas mujeres? Mira qué sensibles que son las mujeres. Al recibir el favor inmerecido de Jesucristo, ellos recibieron algo. Ellos recibieron sanidad después, liberación de demonios, ¿ves? ¿Y cuál fue la reacción de estas mujeres? Seguirlo. Inmediatamente, ponerse a su disposición. O sea, yo puedo entregarle a Dios un servicio sin necesariamente haberle entregado mi amor. Se puede hacer, alguien lo puede hacer a lo mejor, pero si tú reconoces el amor de Dios para tu vida, o sea, es imposible que no le entregues tu servicio. Cuando tú entiendes el amor y todo lo que Dios ha hecho en tu vida, tú reaccionas sirviéndole. Es una reacción espontánea, es una reacción natural. Es como lo que vimos también la semana pasada, ¿se acuerdan? La mujer que lloraba a los pies de Jesús, que vertió su perfume de alabastro y que decidió derramar su corazón completamente al Señor. ¿Por qué? Porque ella fue perdonada. Porque ella fue perdonada. O sea, si nosotros experimentamos el perdón del Señor, su toque, nunca mi vida va a quedar igual, nunca va a ser la misma. Y mi reacción va a ser servirle. Mira lo que pasaba con estas mujeres. Y ahí las enumera. Mira, hay algunas importantes. Dice, una mujer que se llamaba María, dice que se llamaba Magdalena. Yo creo que todos conocemos María Magdalena. Es como que se nombra en todo lugar. María Magdalena, ¿verdad? Y en realidad a veces pensamos que era una prostituta. O se tiende a pensar que era una mujer que se dedicaba al comercio sexual. No nos dice la Escritura eso. No sabemos qué tipo de mujer haya sido. Lo que sí sabemos es que era una mujer que tenía 7 demonios dentro de su interior, en su interior. Imagínate. 7 demonios. Un demonio deja la crema en una persona. Imagínate 7. Imagínate 7. O sea, era para... La pobre mujer estaba total y absolutamente en esclavitud. Estaba encadenada. Estaba esclava.
esclavizada, total y absolutamente esclavizada, ¿te fijas? Es como súper importante lo que nosotros estamos viendo aquí en esta mujer. Fue liberada de 7 demonios y ella reacciona sirviendo al Señor, sirviendo a Jesús. Ella reacciona aquí y ella está tan agradecida que dijo, yo voy a seguir al Señor, ¿sabes? Yo voy a seguirlo, voy a servir al Señor. No solo seguirlo, sino además le va a servir al Señor, ¿ves? También María Magdalena siempre estuvo presente en la cruz de Cristo. También María Magdalena estuvo presente cuando Jesús resucitó. ¿Sabes qué? A la primera mujer que Jesús se le aparece es a María Magdalena. A la primera persona que Jesús se le aparece es a María Magdalena, una mujer. ¿Ves? O sea, mujeres, ustedes son importantes para Jesús. Y ustedes también pueden servir a Jesús. El servir a Jesús no es una exclusividad del hombre. La mujer puede servir al Señor. Ahora, obviamente el Señor ha determinado en su palabra que los lugares como de liderazgo y eso son como varones, ¿verdad? Pero eso no significa que la persona que no sea un líder o esté liderando algo no sea importante. Entonces, mujeres, Dios ha hecho cosas con ustedes. Probablemente les ha liberado de muchas cosas. Vayan, sírvanle. Vayan, sírvanle con sus vidas, con lo que tengan a mano. También se menciona acá a Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Fíjense ustedes que aquí hay una persona de alto rango, de un cargo alto. Tenemos una persona que trabajaba, cuando se dice intendenta, intendente de Herodes, quiere decir que ella cuidaba y velaba por las finanzas del palacio, del reino. Ella era como una especie de administradora de las finanzas de ahí. Y es súper interesante, imagínate, estamos hablando de María Magdalena, una mujer que estaba endemoniada, y ahora tenemos una mujer que trabajaba para Herodes, que tenía un alto cargo y un alto rango. Nadie queda fuera, hermano. Nadie queda fuera de Jesús. Nadie está suficientemente lejos de Jesús para no ser alcanzado por su amor, por su gracia. O sea, el llamado es para todos, ¿ves? Hay mujeres que trabajaban en el comercio sexual a quien Dios a quien Jesús liberó, a quien Jesús perdonó y le siguieron. Ahora hay otra mujer también que estaba trabajando para Herodes y el Señor probablemente le sanó de alguna enfermedad, porque eso dice acá, que habían sido sanadas estas mujeres de muchos espíritus malos y de enfermedades. No sabemos si esta mujer estuvo endemoniada, esta mujer de Juana, o estaba enferma, pero Jesús hizo algo por ella, ¿ves? Y también reaccionó bien, ¿ves? También reaccionó sirviendo al Señor, ¿ves? A pesar de que era una mujer de un alto rango y la ponía en una posición difícil, porque Herodes era un hombre que era tremendo, peligroso igual. Acuérdense que él mató a Juan el Bautista. Entonces, pero esta mujer decidió seguir al Señor, ¿ves? Sin dejar su trabajo de lado, pero él sirvió al Señor, ¿ves? Él seguía siendo intendenta de Herodes, pero ella le servía también. Susana aparece aquí también y otras muchas, dice, que le servían. ¿Cómo le servían? Mire lo que dice el verso al final del versículo 3. Que le servían de sus bienes. O sea, la manera en que tenían estas mujeres de servir a Jesús era con bienes, podríamos decir, llevándolo a nuestro tiempo, con dinero. Con dinero, con plata, ¿no? Y sabes qué es importante, tú sabes que en esta iglesia nosotros no como pedimos plata ni ese tipo de cosas y denunciamos si no nos gusta cuando utilizan el tema de la escritura y el evangelio como una mercadería, ¿no? Para ganar y para que la gente pueda dar plata y todo ese tipo de cosas. Pero mira lo que están haciendo estas mujeres. O sea, el ministerio de Jesús podría haber dicho, ¿cómo se podría haber financiado el ministerio de Jesús? Piensa un momento. Piensa en esa pregunta. ¿Cómo se financia el ministerio de Jesús? Porque tenía que comer, ¿cierto? Tenía que viajar.
tenía que alojar en alguna parte, dormir, no sé, ¿me entiende? O sea, eso implica gastos, ¿o no? Ahora, Jesús, ¿qué era? Dios. ¿Qué podría haber hecho Jesús? Necesitamos algunos talentitos de plata y de oro, y Jesús podría haber hecho... Aquí tenemos la bolsa, ¿no? Aquí tenemos la bolsa. O Judas, que era el encargado de la bolsa de dinero del ministerio, decía, Señor, ¿sabes que no hay nada? Ok, Judas, vamos a poner las manos sobre esta bolsa y vamos a orar para que el Señor llene esta bolsa. No, pero mira lo que hace, mira cómo se financia el ministerio de Jesús. Mira qué interesante este punto. Las personas son las que dan. ¿Te fijas? Porque Dios quiere que tú tengas el privilegio de dar. Porque eso no es una carga, es un privilegio. Vamos a ir aprendiendo a través de la Escritura, a través de los mensajes de Jesús, que el dar es más bienaventurado que el recibir, y que a veces uno piensa que el dar está como condicionado a riqueza, ¿no? Cuando yo tenga, voy a dar. No, esto es algo que es importante y es transversal, es dar. Nosotros arrendamos este lugar, por si no lo sabía, ¿no? O sea, que esto cuesta un monto de dinero, y eso es importante que lo sepa, no porque yo le voy a pedir dinero ahora, no, pero quiero ponerlo en contexto con esta enseñanza, ¿ves? Lo que usted ve hoy día lo arrendamos, lo que usted ve de por qué podemos grabar los estudios, por qué hay una guitarra, por qué... Eso no salió de mi bolsillo. Eso es bueno que lo haga. ¿Y sabes qué? Tampoco tiene que salir de una persona. Tiene que salir del dinero que nosotros damos al Señor. Eso lo financia. No tenemos otro método de financiamiento. ¿Ya? Entonces es súper importante que usted y yo entienda también esto, que es muy importante. Y en estas mujeres yo lo destaco. O sea, ellas le servían con sus bienes. O sea, tal vez una hacía algunas cositas de género, tal vez otra tenía algo de perfume, vendamos algo y tal vez ellas, ¿me entiendes? Y compartían de sus bienes al Señor para que el ministerio pudiera avanzar. Ahora, Jesús nunca pidió dinero, jamás, nunca. Pero ellas están dando espontáneamente, ¿ves? ¿Por qué? Porque primero entendieron, antes de entregar su bolsillo, ellas entregaron su corazón. Cuando yo entrego el corazón a Jesús, estoy entregando todo, incluso lo que me cuesta sacar. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu corazón. Incluso aquellas cosas que me cuesta entregar al señorío de Jesús, Dios te la está pidiendo. Dice, hey, eso es mío, tráemelo. Tráeme lo que tú tienes, todo, porque es mío. Ya no somos de nosotros. Ya no nos pertenecemos. Tú no te perteneces a ti mismo. Fuimos comprados por sangre, ya fuimos comprados por su sangre, somos de otros, ya somos de Jesús. Ahora nuestro corazón, nuestra vida completa, incluyendo el bolsillo, le pertenece a Jesús. ¿Ves? Entonces la próxima vez que tú me preguntes cómo nos financiamos, esa es la respuesta. Solamente con lo que el Señor pone en el corazón de ustedes el dar. Acá no hay ni una cosa extra. ¿No? Es solamente lo que ustedes tienen que dar. Lo que ustedes dan de su corazón. Y estas mujeres están dando de su corazón. Ahora, una cosa importante antes de pasar al centro de este estudio hoy día, es que estas mujeres, este dinero que ellas recolectaban, o estos bienes, se lo entregaban a Jesús, ¿ves? Lo ponían a disposición de Jesús. No lo ponían a disposición de un ministerio de por allá, de que estaba como a 500 kilómetros, ¿no? Y que es súper importante que si tú quieres que este ministerio, no vamos a decir que crezca, no, sino que quieres que podamos cada vez ir creciendo en muchos aspectos, que acá y consideres que este es tu lugar donde te congregas, este es el lugar donde tú escuchas la palabra, sería súper importante que tú entonces con tus ofrendas y todo lo pusieras acá, si consideras que este es tu lugar. ¿Ya? Entonces, mira qué importante manera de servir de estas mujeres, ¿ya? Es sirviendo al Señor con sus bienes. Ahora, versículo 4 entonces. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él,
les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, ya Jesús está en la aldea, en una de esas que él estaba visitando, con los 12, con este grupo de mujeres que le servía, y además se le agrega una gran multitud de personas. ¿Y qué aprovechó de hacer él cuando viene una gran multitud? Siempre enseña. ¿Se ha dado cuenta de eso? Jesús enseña. Viene una gran multitud, enseña. Se acerca gente, enseña. Siempre está enseñando porque esa es su prioridad, ya lo hemos dicho, es su prioridad. Enseña, enseñando la palabra del Señor. Y en esta oportunidad enseña una parábola. ¿Y sabe? Qué interesante es el tema de esta parábola. Porque, ¿sabe? Una parábola, nosotros hoy día, cuando leemos una parábola, como que la entendemos. Una parábola como que la llegamos a entender el día de hoy. Pero en el tiempo de Jesús no necesariamente era así. Hoy día sabemos que una parábola es una historia, ¿no? O es una situación de la vida diaria que nos enseñan a entender principios que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar. Pero en ese tiempo la gente no sabía eso. Entonces, cuando tú ves acá hablando Jesús una parábola, la del sembrador, algunas personas podrían haber dicho: oye, ¿qué onda? ¿Qué está enseñando Jesús? ¿Está hablando de semilla? ¿Será que nosotros tenemos que irnos a sembrar ahora? ¿Será que no es el tiempo de agarrar la semilla y sembrar? ¿O será que yo estoy haciéndola mal porque tengo que tener una tierra distinta en mi campo? O sea, ¿me entiendes? La gente no necesariamente sabía que estas cosas se trataban de asuntos espirituales. Pero me gusta porque esta parábola el Señor Jesucristo nos va a enseñar algo muy profundo. Y sus discípulos, dice el versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Qué importante. Es importante lo que hacen los discípulos acá. Porque es bueno que sepas que nosotros los discípulos de Jesús no las sabemos todas. Y es súper importante que cuando tú no sepas algo que te queda grande, algo que no entiendes, algo que quieres saber y que quieres que Jesús te enseñe, es que vayas a Jesús. Y es importante que seas honesto con Él. Que hay pasajes de la Escritura, que hay enseñanzas de Jesús que tal vez no puedes absorber ni entender lo que quiere decir. Pero lo importante es que estos discípulos fueron al Señor. Los discípulos fueron al Señor y le dijeron: hey, Señor, dime, ¿qué significa esta parábola? Dinos qué significa esta parábola. Entonces, es súper importante, súper interesante lo que nosotros estamos viendo acá. O sea, es importante que tú vayas al Señor y le digas: ¿qué significa esto que estoy leyendo, Señor? ¿Qué significa esto para mi vida? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir con esto, Señor? Eso es súper importante. Recuerde algo, que esto no es un libro y que es meramente intelectual, este es un libro espiritual. Es espiritual. O sea, y si tú lo lees y lo estudias y lo lees bajo una finalidad, que es entender los principios que Dios quiere que entienda para vivir conforme a ella. Entonces, tú tienes que pedir al Señor en oración. Por eso siempre ora al Señor antes de estudiar la Escritura, antes de leer las Escrituras. Ora al Señor y dile que te hable. Dile: Señor, quiero oírte. Y si hay algo que no entiendes, ora al Señor y pídele que Él te muestre qué quiere de ti en ese pasaje que tal vez no entiendes. ¿Qué te quiere mostrar? ¿Qué te quiere decir? Eso es súper interesante esto. Que vayas a Jesús. Y los discípulos aquí son bastante sinceros, ¿no? Son sinceros. Y le dicen: Jesús, nosotros no sabemos qué significa esto. ¿Qué significa? Por favor, enséñanos tú. ¿Ves? El único que nos puede enseñar
Ese es Jesús. Él es el que tiene las palabras de vida eterna. Él es el que te puede enseñar cuando tu vida está confundida. Cuando tú lees algo y estás confundido, Jesús puede darte la claridad. Y cuando tú vas y preguntas, Jesús te va a responder. Jesús te va a responder. Porque lo que fue lo que hizo acá en el versículo 9. En el versículo 10, Jesús le dijo a sus discípulos, y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Sabe? El Señor Jesucristo, con estas parábolas, tenía la finalidad de que la gente se le acercara. Justamente esa era la finalidad. Que la gente se acercara y dijera, ay Señor, ¿qué onda esto? Enséñame, quiero aprender de ti. Ese es el propósito. Y por eso Jesús acá también dice, a vosotros es dado a conocer el misterio del reino de Dios. O sea, hay cosas del reino de Dios que estos discípulos no entendían totalmente todavía. ¿Te fijas? Hay cosas relacionadas al reino de Dios que tal vez tú y yo todavía no entendemos bien. Pero necesitamos ir aprendiéndolas. ¿Ves? Necesitamos ir creciendo. Tomamos leche primero, después nos comemos algo más sólido, después ya llegamos a digerir bien lo sólido y empezamos a comer más grueso, más fuerte, ¿no? Y tenemos que ir en ese sentido, creciendo y madurando. Y nunca estar conformes, y siempre ir creciendo. Y hasta Jesús, siempre podemos ir preguntando. Hey Jesús, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir con esto? Entonces, ¿qué significa esta parábola, Señor? Y el Señor Jesucristo dice, a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios. Nadie puede conocer los misterios del reino de Dios, nadie puede conocer la enseñanza de Jesús en profundidad, sino solo los que siguen a Jesús. ¿Te acuerdas cuando tú leías algo de la Biblia? Y leías antes de conocer a Jesús y no entendías ni coco, nada. No entendías nada. O muy poco. ¿Ya? Pero hoy ya somos creyentes, somos discípulos de Jesús y a nosotros nos es dado esto de entender las Escrituras un poco más o más y conocer estas cosas tan maravillosas que Jesús nos va a enseñar acá, ¿ya? Ahora, dejemos que Jesús nos enseñe, dejemos que Jesús nos interprete la parábola del sembrador. Y eso es lo bueno de esta parábola, que tiene la interpretación la da Jesús. Versículo 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. 2. Los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. 3. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y 4. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Si te das cuenta, el Señor mismo, gracias Señor, porque Jesús nos ha enseñado y nos da la explicación. ¿Ves? Él tiene la explicación para lo que nosotros no entendemos. ¿Te fijas? Y acá nos está diciendo que la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? O sea, el sembrador, hay un sembrador que lleva una semilla. Y nos está diciendo, la semilla es la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? Cuando pienso en que la semilla es la palabra de Dios, pienso inmediatamente en una semilla, obvio, ¿no? Supongamos en una semilla, imaginémonos una semilla. Podría ser de cualquier cosa, ¿no? Puede ser una pepita de manzana, puede ser una semilla de un árbol de durazno, una semilla de cualquier cosa. Pensemos en eso. Esa semilla es vida, ¿o no? ¿Cierto que sí? Esa semilla, bueno, Ariel sabe mucho más de esto que yo.
podría darnos clases, ¿no? Si es enterrada bajo condiciones ideales, bajo las condiciones que requiere, esa semilla es vida, o sea, crece vida de esa semilla. Un árbol. En el caso de una pepita de manzana o de un cuesquito de durazno, tú lo entierras en una buena tierra y todo, y lo lógico y lo que se esperaría es que ese durazno crezca y crezca firme, sólido, siga creciendo, ¿no? Y crezca y crezca hasta que algún día pueda dar el fruto. O sea, mira qué hermosa comparación de la semilla a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Es vida. El problema, ¿cuándo no crece como debería crecer? Cuando una semilla no crece como debería crecer, ¿de quién es el problema? ¿Es el problema de la semilla? ¿O es el problema de la tierra? Es la tierra. Es la tierra. La palabra de Dios es una semilla certificada, es una semilla que sus resultados están comprobados y probados. El gran problema es la tierra. No va a crecer ni va a dar la vida a una tierra que es mala. ¿Entiende? La palabra de Dios nunca falla. La palabra de Dios es vida en sí, como una semilla lleva vida. Y va a producir el mejor de los frutos, pero en una buena tierra. ¿Me entiende? Entonces, el primer caso que vemos en la parábola del sembrador es que una parte cayó junto al camino. Han ido, bueno, sí, a los campos varias veces, ¿no? Los caminos, los senderos que hay, allá en mi casa, los benditos perritos que tenemos nosotros, hicieron un trayecto, ellos solitos, por medio del jardín. Y esa parte está pelada. Hay pasto para allá, pasto para acá, pero el caminito, el trayecto de ellos está pelado. Y si tú vas y observas, ayer mismo estuve regando y observando esa parte, la tierra está dura, de tanto ser pisada. Está dura, dura, dura. Entonces, si tiro la semilla de pastito así como está, no va a crecer. Entonces, por eso dice junto al camino, ¿no? Dice los de junto al camino. Esa es la primera. ¿A qué se compara? Los que oyen la palabra, pero luego viene el diablo y la quita de su corazón. Satanás viene y quita la palabra del corazón, la hace infructuosa. Él roba, viene a robar. Y entonces roba y quita lo que una persona escuchó. En este caso no alcanzó ni siquiera a nada, ¿no? O sea, no hizo nada porque fue robada la semilla, simplemente eso. Y mira lo que dice Segunda de Corintios. Vamos un poquito a Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5. Un poquito más adelante en tu Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5. Mira lo que dice acá el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Tenemos el pasaje ya? Segunda de Corintios 4, 3 al 5. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, mire lo que pasa, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Se da cuenta de lo que dice Pablo acá? Dice, ¿sabes qué? El Evangelio no está encubierto solamente entre los que no han creído. ¿Por qué? Y el versículo 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos. O sea, eso es lo que pasa
en el primer caso, ¿ves? O sea, la semilla fue tirada junto al camino y no pasó nada. Porque vino alguien y ¡pum! Se la sacó. Como está encima. ¿Por qué la sacó? Satanás vino y chao. Él cegó el entendimiento de este mundo. ¿Cuánta gente ha escuchado el mensaje del Evangelio? ¿Cuánta gente ha escuchado el mensaje del Evangelio en Temuco? Que están a tanta iglesia acá, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso? Satanás viene y ¡pum! Le roba la semilla. Y no alcanza ni siquiera a hacer nada, ni un proceso. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí. Por eso, hermano, cuando nosotros oremos por alguien que no conoce al Señor, ore para que le llegue la luz del Señor a su vida, para que las tinieblas de la vida de esta persona, porque están tinieblas, retrocedan de su vida. Que Satanás pueda salir y pueda darle un momento de lucidez su mente para pueda recibir la palabra del Señor, el Evangelio. Esta es una lucha que tiene que darse de rodillas, orando por las personas que no conocen al Señor. Para que cuando caiga la semilla en sus corazones pueda hacer una obra. La palabra de Dios es vida, hermanos. La semilla es vida. Pero en el primer caso no fue infructuosa. Porque alguien vino y robó. Ese es Satanás. Él ha sido homicida desde el principio. Él quiere robarte las bendiciones de Dios para tu vida. Él no quiere que tú seas bendecido por Dios. No lo quiere. Y quita la semilla. Segundo caso. El segundo caso dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí hay otro caso más. Interesante. Este caso nos habla de alguien que sí recibió la palabra, ¿ves? Con gozo. Y la recibe con gozo, imagínate. ¡Wow! ¡Qué bien! Conoció al Señor, gracias Señor, la recibe con gozo y todo. Pero dice que no tienen raíces. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, cayó sobre la piedra. Estuvo como un rápido nacimiento, un rápido... Cuando pasa eso, cuando está entre piedras. Crece súper rápido. Yo tengo pasto que salió en un ripio que había. El pasto creció así, po. Pero yo agarro ese pasto y sale. ¿Se han dado cuenta de ese ejercicio? Yo tomo así el pastito que sale en el ripio, porque es ripio. Así una capa como de piedra y ripio. Y lo saco y sale. No tiene nada de raíz. Nada. Pero creció rápido. Entonces Jesús nos está diciendo, estas son las personas que, claro, oyen con gozo la palabra, pero son emocionales. La recibieron con emoción, con gozo, pero cuando viene la prueba, cuando nos damos cuenta de que ahora el Señor también nos prueba y de que vienen cosas a la vida como a cualquier otro, entonces se apartan. No, esto no es para mí, no. ¿Te ves? ¿Te fijas? Y con esa actitud hacemos que la vida que tiene esa semilla no permanezca. Nos vamos y nos defraudamos porque empezaron los problemas, porque empezaron las dificultades, porque de algún tiempo viene la prueba. Jesús nos está enseñando aquí que las pruebas no pueden detener tu caminar con Cristo. No permitas que las pruebas terminen haciendo infructuosa la palabra de Dios en tu corazón. Y pueden haber distintas pruebas, ¿no? Santiago nos dice que tenemos que tener por sumo gozo cuando vienen a nuestra vida distintas pruebas, y eso es difícil de entender, ¿no? Odiamos a Santiago por esa frase, tener por sumo gozo. Pero cuando ponemos la prueba en la perspectiva correcta, en la perspectiva del Señor, tu vida va a cambiar. Y la palabra de Dios va a dar fruto, ¿no?
Entonces viene la prueba, conocen, comienzan con gozo, pero son más emocionales. Llega la prueba y se desaniman. La tercera, la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Tercero, personalmente creo que todos tenemos algo de alguna de las tres. Un poquito de aquí y un poquito de allá. Pero esta es muy, muy, muy común. Es muy común, sobre todo en nuestros días. Somos ahogados por los afanes de esta vida. No deja que tú des fruto. Lo que nosotros vemos como la solución a nuestra vida, el Señor lo ve como el problema de nuestra vida. Nosotros vemos la solución a nuestra vida el tener todo el tiempo para los placeres de este mundo. Lo vemos como algo bueno, muchas veces. Voy a tener dinero, voy a tener más trabajo, voy a tener esto, voy a tener lo otro. Y el Señor no está diciendo que eso es el problema. Es el problema para que la palabra de Dios no dé fruto. El estar en los afanes de este mundo. Y eso es bastante sutil. Empieza muy sutil. Tomas un trabajo, tomas otro, y te van pasando las horas, y tú de repente te das cuenta que no tienes tiempo con el Señor, de repente te das cuenta que dejaste de congregarte, de repente te das cuenta de esas cosas, y cuando ya te agarró la máquina, ves que tu vida no da fruto. Te das cuenta de que cometimos un gran error. Yo hablo por mí. El Señor nos enseña y me ha enseñado a mí a no dejarme llevar por los afanes de la vida. Es difícil. Pero los afanes de la vida son cosas terrenales. Los placeres de este mundo ahogan la palabra de Dios. Son ahogados. O sea, por muchos buenos deseos que tengas de que la palabra de Dios haga algo, los afanes de esa vida vienen y la ahogan ese deseo que hay en tu corazón. ¿Cuántas personas me dicen, pastor, yo quiero seguir al Señor, ahora sí quieres seguir al Señor, pero está esa dependencia de los bienes de este mundo, está esa cosa que ahoga constantemente y no pasa nada? Y mientras no sueltes esa cosa, no va a pasar nada. Y eso es algo importante, tienes que tomar una decisión, soltar los placeres de la vida, soltar esas cosas que te están ahogando, terrenales, y dejarlas en las manos del Señor, y deja que el Señor pueda dar fruto la palabra de Dios en tu vida. Tienes que tomar decisiones. No, y con esto no digo que no hay que trabajar, que no hay que... No, estoy diciendo que no pueden ahogar esas cosas, la palabra de Dios. No pueden ser antes, no pueden ser más importantes, porque las consecuencias las vas a vivir tú y las vas a vivir tu familia. La palabra de Dios. No hay nada más frustrante. Hay algo más frustrante. Para mí es frustrante sembrar algo, ponerlo en el suelo y que no crezca. ¿Hay algo más frustrante que eso? Que pensaba sacar de un árbol un durazno grande y todo, no sé, y finalmente no te dio nada y está todo maltrecho y todo. No hay nada más frustrante que eso. Y cuando nosotros hemos sido llamados para dar fruto, porque fuimos llamados por Jesús para llevar fruto. ¿Recuerda eso? Juan 15. Jesús nos llamó para que diéramos fruto. Somos un poema, dice Efesios. Me encanta esa frase, poema. Somos hechura suya para que llevemos fruto de Él en este mundo. Entonces no hay nada más frustrante para nosotros si somos discípulos de Jesús. No va a haber nada más frustrante para ti, para mí, que no llevar fruto para Cristo. ¿Es frustrante o no es frustrante? ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Por qué, Señor, no llevo fruto? ¿Por qué no veo el fruto tuyo en mi vida? Y tal vez estoy en una de esas tres categorías. Tal vez en las pruebas tiro la toalla. O tal vez los afanes de esta vida y las riquezas de esta vida me están ahogando.
o los afanes o los placeres, cualquier cosa. No necesariamente dinero, un montón de cosas que pueden estar ahogando, que son de este mundo, que me pueden estar ahogando. Que la palabra de Dios pueda dar el fruto. Y el cuarto tipo, en el versículo 15, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Por qué no doy fruto? Aquí está la respuesta. ¿Cuándo puedo dar fruto? Aquí está la respuesta. Cuando guardo mi corazón. Cuando dispongo mi corazón. Cuando mi vida la dispongo al Señor y digo, Señor, aquí está mi corazón. Siembra tu palabra en mi corazón. Ahí está. Ese es el tema. Es ponerte a disposición. Es entregarle tu corazón. Porque aquí dice, corazón bueno y recto, retienen. Y ahí está la palabra clave, retener. Retener. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos. Que leemos en la mañana y que nos vemos en el espejo y se nos olvida cómo somos. Se nos olvida. Santiago dice, no, véanse en el espejo, pero pongan atención a lo que te hablaba en la mañana la palabra. No, este es el espejo que me habla como soy. Nunca me olvide cómo soy. Que recuerde cómo soy. Por eso la palabra aquí importante es retener la palabra oída. ¿Se dan cuenta que las 4 personas oyeron la palabra? ¿Las 4 tierras? ¿La semilla fue tirada? O sea, son 4 personas que oyeron. 4 personas que oyeron. Pero el resultado fue diferente. Porque solo una la retuvo en un corazón, en el corazón. La Escritura dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo hacerle frente al pecado? Reteniendo la palabra en el corazón. Es el mejor antídoto contra el pecado en tu vida, en la mía. No es, ya, hoy día no voy a pecar. No. Es, Señor, quiero poner tu palabra en mi corazón. Y eso va a ser el antídoto. Y sabes, la palabra de Dios da fruto si la retenemos en el corazón. Ahí está el tema. De las 4 tierras, solo una da fruto, ¿entiendes? Una sola. Una sola. La única manera que dé fruto en tu vida, hay una sola manera de que sea así, si la retienes en el corazón. Es la única manera de que dé fruto. Y dice que va a dar fruto, ¿al cuánto dice ahí? ¿Al 100? Por 1. O sea, harto fruto. ¿Y quién se beneficia del fruto de un árbol? ¿El mismo árbol? ¿Para quién es la fruta? Es para la gente. Ahí está el ciruelo, ahí está el durazno, ¿ya? Y la gente va y puede sacar ese fruto, se lo puede comer, lo puede disfrutar. Algunos de ustedes hicieron dulcecito del ciruelo de allá de la casa. O sea, disfrutamos del fruto, ¿ves? ¿Quién disfruta del fruto? El resto. O sea que cuando hay fruto en mi vida, hermano, ¿quién va a disfrutar de ese fruto? Tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecino, tu barrio. Ellos van a comer y disfrutar del fruto que está dando la palabra de Dios en tu vida. Ellos lo van a disfrutar. ¿Ves? Dios quiere que lleve fruto, mi hermano. Ahora, finalmente, mira lo que dice allí el versículo 16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. ¿Te das cuenta? ¿Quién disfruta del fruto? Los demás. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Es decir, la palabra de Dios que está en el corazón, que nadie la ve, que está ahí, va a
reflejarse, va a dar fruto, va a mostrarse. No va a permanecer ahí, escondidita. No, yo soy un cristiano, pero nadie va a saber. No, eso va a provocar algo a ti que los demás van a ver. Y dice, mirad pues, y esta es la conclusión de hoy, hermanos. ¿Cómo oís? Porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Y aquí está el punto. Con esto finalizamos. Tú y yo somos responsables por lo que escuchamos, con lo que escuchamos. Tú y yo somos responsables por lo que escuchamos. ¿Sí? Nosotros somos los responsables por escuchar y cómo recibo lo que estoy oyendo. Porque el problema no está en la semilla. No le podemos echar la culpa a Dios. No doy fruto, Dios tiene la culpa. No. No doy fruto. ¿Qué está pasando en mi vida? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tienes que hacerte, hermano. ¿Por qué no doy fruto? La respuesta está aquí. Tu corazón es el problema. No estás reteniendo la palabra. Hermanos, somos responsables por lo que oímos. Mira cómo oyes, mirad cómo oís. A todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Mira cómo oyes, observa, pone atención, mira cómo estás escuchando, qué tierra es tu corazón, mira cómo estás oyendo. Es súper importante eso, somos responsables de eso. ¿Y sabes qué, hermano? Esto también es interesante. Somos responsables, nosotros nos hace responsables el Señor. Cuidado con esas enseñanzas que de repente circulan en que prácticamente tú estás y vas a ser un cristiano y después nunca más va a pasar nada, ¿no? O sea, entiende. El Señor Jesucristo nos advierte y nos pasa la pelota a nosotros. Nos dice, hey, ¿qué onda? ¿Cuál de estos 4 eres? Pongan atención a esto. Y a los discípulos se lo está enseñando, ¿ves? Tenemos que cuidar y ver cómo nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo estoy recibiendo lo que estoy oyendo? Somos responsables tú y yo con lo que escuchamos. Y escuchamos suficiente con los miércoles y los domingos, aparte de los días que tú tienes tus devocionales. ¿Qué estamos haciendo con eso? ¿Cómo lo estamos oyendo? ¿Quieres dar fruto realmente? El problema no está en la semilla. Ni en la iglesia, ni en el hermano, porque nosotros culpamos a todo el mundo porque no damos fruto. El problema soy yo, mi corazón. Pidamos a Dios que nos dé un buen corazón. Vamos a orar.